Hoy día vamos a ver el último tipo de estructuras que tenemos que analizar, el último método, por decirlo así. Nada más que ahora, ¿cierto? Vamos a ver unas estructuras que cumplen una condición particular. Sí, básicamente, hasta ahora, ¿cierto? Hemos visto estructuras, ¿cierto? Que estaban compuestas únicamente por barras sometidas a dos fuerzas, ¿cierto? Conectadas por pernos o nodos o pasadores, como quieran llamarlos. Eh, Eso sí, eso hacía que la armadura en sí completa cumpliera cierta condición, ¿cierto? Y nos permitiese aplicar los dos métodos que vimos, el método de los nodos y el método de las secciones. Ya esos dos métodos son solamente válidos si es que las barras están sometidas a la acción de dos fuerzas. Hoy vamos a ver, o vamos a considerar, ¿cierto? Estructuras de las cuales al menos uno de sus elementos, es decir, al menos uno de las barras o de los elementos mecánicos que componen la estructura está sometido a la acción de varias fuerzas. Ya varias fuerzas nos vamos a referir a más de dos, ¿cierto? Tres, cuatro, las que sean, pero por lo menos una barra va a estar sometida a más de dos fuerzas. Eso quiere decir, ¿cierto? No necesariamente el nombre que sean más de dos fuerzas, sino que hayan fuerzas aplicadas en más de dos puntos, ¿cierto? En tres o más puntos distintos. ¿Cierto? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nosotros teníamos elementos de dos fuerzas, conocíamos de antemano la dirección de la fuerza que se trasladaba, se transmitía en ese elemento. Sin embargo, cuando el elemento deja de ser un elemento de dos fuerzas, ya no conocemos la dirección de la fuerza. Entonces, tenemos que expresarla en componentes y eso implica que tenemos un mayor número de incógnitas. Vamos a ver dos tipos de estructuras, o entre comillas estructuras, que son las estructuras propiamente tal y las máquinas. Ya vamos a partir viendo las estructuras que ya hablamos de que están diseñadas para soportar carga y se encuentran completamente estacionarias, ¿cierto? O sea, están diseñadas la mayoría para que no sufran movimiento, mientras que las máquinas están diseñadas para transmitir carga y modificar. Modificar carga, ¿cierto? De un punto a otro, poder amplificar por lo general una carga. Entonces vamos a volver a considerar este ejemplo que vimos en la primera clase de estructura, si lo recuerdan bien. ¿Cierto? Nosotros construíamos el diagrama cuerpo libre de este elemento con los conocimientos que ya tenemos, ¿cierto? Tenemos una tensión, un apoyo fijo en A y el peso. Entonces, cuando queremos determinar las fuerzas internas en los puntos de conexión, tenemos que desensamblar esta estructura, ¿cierto? Dibujar el diagrama cuerpo libre de cada una de sus partes. Hasta ahí, nada nuevo bajo el sol. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta estructura de tres elementos, solamente uno es un elemento de dos fuerzas, que es el elemento BE, ¿cierto? Porque está conectado en B y en E, solamente en dos puntos. Eso implica que vamos a conocer la dirección de la fuerza que transmite ese elemento. Sabemos que la dirección tiene que ser a lo largo de esa barra, ¿cierto? Entonces, en cada punto de conexión voy a tener una incógnita, básicamente, porque conocemos la dirección. Sin embargo, los elementos que están sometidos a varias fuerzas, ¿cierto? Como por ejemplo sucede en el punto C, ¿cierto? En el punto C tenemos conectados dos elementos sometidos a tres fuerzas. Si se fijan, por ejemplo, la barra AD, que es la barra vertical, va a tener fuerzas aplicadas en A, en B, porque hay una conexión ahí, en C hay otra conexión y en D está el cable. O sea, tenemos 4 puntos de aplicación de fuerza. Por lo tanto, no cumple la condición de, por ejemplo, el elemento B. Lo mismo pasa con la barra horizontal, que tiene fuerzas aplicadas en C, en E y en F. Entonces, en los puntos donde se conectan este tipo de elementos de más de dos fuerzas, ¿cierto? Tenemos que expresar la fuerza que se produce ahí en función de componentes, ¿sí? En C nosotros no sabemos la dirección que tiene la fuerza C, ¿ya? Porque conecta elementos de más de dos fuerzas. Entonces, como no conocemos la dirección, tenemos dos opciones. O ponemos una fuerza con su ángulo, y tendríamos dos incógnitas, el módulo y el ángulo, o ponemos
dos componentes, que a mi juicio es la forma más sencilla de abarcar este tipo de problemas. Por eso, por ejemplo, en C tenemos dos componentes, Cx y Cy, porque no conocemos la dirección. Y bueno, esa es toda la teoría en realidad. Se sigue cumpliendo la tercera ley de Newton, ¿cierto? Si acá tenemos estas dos reacciones hacia la derecha y hacia arriba, en el otro elemento tienen que ir necesariamente hacia abajo y hacia la izquierda. Siempre a principio de acción y reacción. Y una vez se construyen los diagramas de cuerpo libre, tenemos que aplicar las ecuaciones de equilibrio para resolver, básicamente. Esa es toda la teoría. ¿Ya? No es nada especialmente nuevo, ¿cierto? Esto ya lo habíamos visto. Pero acá no podemos usar el método de los nodos ni el de las secciones. Tenemos que sí o sí ir resolviendo cada elemento con sus tres ecuaciones de equilibrio por separado. Así que bueno, vamos a ver un ejemplo, que es este de acá. Como podrán ver, ¿cierto? Tenemos tres elementos y los tres son elementos de más de dos fuerzas, ¿cierto? Por ejemplo, el elemento C tiene una fuerza aplicada acá, en un punto, acá en dos, y acá en un tercer punto. Lo mismo con la horizontal, ¿cierto? Que tiene otra fuerza acá, son tres puntos, y la barra diagonal hacia abajo, lo mismo. Tres puntos de aplicación de fuerza, así que tenemos que hacer el análisis de fuerza, ¿cierto? Sin considerar los métodos que hemos visto hasta ahora. Así que bueno, vamos a resolver este problema paso a paso, como siempre. Aquí está. Bueno, aquí generalmente nosotros siempre partíamos, ¿verdad? Resolviendo la estructura completa, es decir, encontrando las reacciones y demás. En este caso, si nos fijamos, tendríamos dos reacciones en E, dos en D y una en A, si son 5, y con tres ecuaciones de equilibrio difícilmente íbamos a poder despejar algo, así que aquí vamos a ir directamente, digamos, a resolver las barras. Vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre de la barra CE, ¿cierto? La barra de arriba, que es esta barra diagonal. Y bueno, sobre esta barra, ¿cierto? Tendríamos básicamente en E, ¿cierto? Tenemos un apoyo fijo, así que eso implica dos incógnitas, una horizontal, otra vertical. Acá es sumamente complejo ver en qué sentido van las fuerzas, así que mi recomendación es no sobrepensar en qué dirección o en qué sentido van a ir, simplemente ponerlas y después ver los resultados. Tenemos una fuerza de 750 newton al medio, y en el punto C también tenemos que tener dos fuerzas, o sea, dos componentes. En realidad la fuerza es una, ¿cierto? Pero se separan componentes para poder hacer los cálculos, ¿cierto? Vamos a poner hacia la izquierda y hacia arriba. Perdón. Hacia arriba. A esta fuerza vamos a llamar EX, E sub I. Esta fuerza sabemos que vale 750 newton. Esta fuerza CX y esta fuerza CI. Y bueno, podemos ver si podemos calcular algo acá. Si aplicamos las ecuaciones de equilibrio.
en realidad me da la impresión, ¿cierto?, de que no podríamos calcular nada directamente usando esta barra, ¿no es cierto? Porque, ¿cierto? Si hacemos momento en E, me van a quedar estas dos incógnitas, así que no podría despejar. Si hacemos momento en C, lo mismo, me va a quedar la incógnita X e Y, así que tampoco podría despejar. Así que vamos a dejar este DLC ahí en stand-by, porque por ahora no, al parecer no podemos despejar nada directamente. Vamos a seguir construyendo los diagramas de cuerpo libre de las demás barras. Vamos a ir con la barra CD, que es esta barra horizontal. Horizontal, ¿cierto? Si vemos, tiene un apoyo fijo en B, o sea, en D y dos conexiones en B y en C. Así que, bueno, en D vamos a tener dos reacciones de nuevo. Lo mismo en B. Y con las únicas fuerzas que hay que tener cuidado son las fuerzas que vamos a poner en C, ¿sí? Que son las reacciones de la fuerza en la barra de arriba, ¿sí? Así que si Cx en la barra C la pusimos hacia la derecha, acá tiene que ir necesariamente hacia la izquierda, por el principio de acción y reacción. Lo mismo con la vertical, acá la pusimos hacia abajo, así que acá tiene que ir hacia, perdón, en la barra C la pusimos hacia arriba, así que acá tiene que ir hacia abajo. Entonces acá tendríamos Cx, esta Cx es la misma de acá, ¿vale? Tenemos Ci, Ci, acá Bi, Bx, Di y Dx. Aquí claramente tampoco podríamos despejar nada porque hay puras incógnitas, no hay ningún dato, así que igual vamos a dejar esa barra construido su diagrama, luego volvemos a ella. Y vamos por la última, que ahí sí deberíamos poder calcular algo, porque claro, en la última, si se fijan, hay una sola reacción en A. Así que el último diagrama sería así. Tenemos una reacción en A, porque es un apoyo móvil. Luego tenemos una fuerza externa aplicada en el punto del medio, 450 newton. Y en B, ¿cierto? Tenemos la conexión con la barra horizontal, así que tenemos que poner las reacciones de esa fuerza. Si en la otra barra pusimos la fuerza hacia abajo, acá irá hacia arriba. Y si la fuerza va hacia la derecha, acá irá a la izquierda. Irá a la izquierda. Esta será BI, esta será BX. Esto vale 450 newton. Y esta, ¿cierto? A sub I. Así que bueno, aquí sí podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio. ¿Cierto? Salta a la vista que si aplicamos la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerza en X igual 0. Solamente tenemos una fuerza vertical, así que esa fuerza me daría 0. V sub X vale 0. V sub X vale 0. Así que esta fuerza sería 0 y la reacción que está en la otra barra también. Luego podemos calcular momentos. Por ejemplo, podemos hacer sumatoria de momentos en el punto B igual a 0. Vamos a poner las medidas acá que conocemos, que son, si no me equivoco, 1,2 y 1,2.
1,2 metros y 1,2 metros. Entonces tendríamos 450 por 1,2 menos A sub I por 2,4 igual 0, ¿cierto? Acá estamos aumentando en sentido horario positivo. Así que despejando A sub I tendría un valor de 225 newtons. La mitad, ¿cierto? De la fuerza que está aplicada en ese punto. 225 newtons. Y bueno, completando esta barra con sumatoria fuerza en I, igual 0, ¿cierto? Tendríamos B sub I menos 450 newton más A sub I que vale 225 igual a 0. Tendríamos que B sub I también tiene que valer 225 newton. Esta valdría 225 newton, nos dio positivo, así que eso significa, ¿cierto?, que está bien el sentido tanto de esta fuerza como la reacción. Ambas están bien, 225 newton. Ya, ahora podríamos trabajar con esta barra horizontal. Creo que hay dos ecuaciones que podríamos aplicar. Ecuación de equilibrio. Si hacemos, por ejemplo, sumatoria de momentos en C, igual a 0, ¿cierto? Las medidas, nos faltan las medidas en esta barra, así que vamos a ver el dibujo. Que valen, ¿cierto? Bueno, acá hay que calcular, ¿cierto? Porque no me dan los valores específicos. Tenemos que la barra mide, ¿cierto? 1,8. 1,8 son 3,6. Menos 0,9 son 2,7. Son 2,7 y la barra, el punto B está 2,4 del extremo, o sea, son 3,6 menos 2,4. Así que esto debería medir 1,2. 1,2 metros. Y hacia el otro extremo, lo que falta que serían 1,5. 1,5. Así que hacemos la sumatoria de momentos. Respecto al punto C tendríamos 225 por 1,2 menos D sub I por 2,7 igual a 0. Acá estamos aumentando en sentido horario positivo. Despejamos y D sub I me da un valor de 100 newtons. Aplicamos sumatoria de fuerza en I igual a 0 y tendríamos menos C sub I menos 225 newton más 100 newton igual a 0. Despejamos y C sub I me va a dar que vale menos 125 newton. O sea, acá ya nos dio un resultado negativo. Esta fuerza vale menos 125 newton. Acá, como tenemos la fuerza en esta barra y en la otra también, no vamos a cambiar los vectores ni los signos,
vamos a mantener el signo negativo tanto acá como en la otra barra de menos 125 newton. ¿Sí? Bueno, acá igual esta vale 100. Vamos a ir poniendo los resultados que vamos calculando. Ya tenemos completamente resuelta la barra de abajo. La barra del medio nos faltan C sub x y D sub x que no podemos calcular. ¿Sí? No podemos calcular porque son dos incógnitas para una ecuación, así que vamos a continuar con la ecuación, con la barra de arriba. Con la barra de arriba. Chicos, si alguien va teniendo alguna duda, por supuesto, ¿cierto? Siempre pueden preguntar mientras vamos resolviendo. Acá tenemos tres incógnitas, así que en teoría podríamos resolver. Vamos a hacer sumatoria de momentos en E para calcular C sub X. Nos faltan las medidas. Aquí tendríamos 1,8. 1,8 si tiramos esta línea. 1,8 metros. Y acá 1,8 y 1,8. Este vale 1,8 metros. Y esta distancia también. Así que si hacemos sumatoria de momento en E, tendríamos C sub X por 1,8 metros. En sentido antihorario, positivo. Luego tendríamos 750 newton por 1,8 metros también. Y me falta el valor, el momento de C sub I. C sub I, vamos a ponerla como incógnita, o como variable, mejor dicho. Esto momentaría en sentido horario, así que va negativo, y va por 3,6. 3,6 metros. Acá hay que tener cuidado porque, si se fijan, nosotros no cambiamos el sentido de C sub I, ¿ya? A pesar de que nos dio negativo. No cambiamos el sentido de C sub I. Así que vamos a hacer cuentas de que sigue yendo hacia arriba, a pesar de que sabemos que en realidad va hacia abajo. ¿Ya? Entonces, al ir hacia arriba, este signo me da negativo, y cuando reemplace el valor, acá esto igual va a ir negativo. Así que negativo con negativo me va a quedar positivo. ¿Sí? Me va a quedar positivo. Es lo mismo si yo lo hubiera puesto hacia abajo con signo positivo, esto me hubiera dado positivo directamente. Así que despejo me va a dar C sub X igual a menos 100 newton. Menos 100 newton. Así que esto vale menos 100 newton. Y también la reacción de acá abajo. Menos 100 newton. Y ahora podríamos terminar de resolver esta barra horizontal. ¿Sí? Con la última ecuación de equilibrio, que era sumatoria de fuerza en X, igual a 0, tendríamos... Acá tampoco vamos a hacer ni un cambio. Vamos a dejar esta fuerza hacia la izquierda. Así que acá la ecuación sería menos C sub X menos D sub X igual a 0. Despejamos, D sub X va a valer... D sub X, ¿cierto? Va a valer menos C sub X. Menos D sub X. Y acá reemplazamos el valor con su signo. O sea, con menos 100. Y D sub X me va a quedar menos con menos más 100 newton. Positivo. Aquí serían 100 newton. Y bueno, nos faltaría calcular E sub I y E sub X en la barra de acá, en la barra de arriba, así que, bueno, simplemente hacemos las ecuaciones de fuerza, sumatoria de fuerza en X,
tendríamos, acá mantenemos los vectores, ¿cierto? No hemos cambiado nada, así que sería C sub X menos E sub X igual a 0. Así que me va a dar que E sub X es igual a C sub X. Y C sub X es negativa, así que E sub X también vendría a ser negativa. Menos 100 newton. Menos 100 newton. Y bueno, nos queda una ecuación. Sumatoria de fuerza Ni igual 0. Tendríamos C sub I positiva menos 750 más E sub I igual a 0. Así que despejamos E sub I. Tendría que ser igual a 750 newton menos C sub I. Y C sub I vale menos 125. Menos 125 newton. Así que acá me quedaría que E sub I vale 825. 875. Positivo. Así que bueno, hemos resuelto las tres barras, ¿cierto? Tenemos todas las fuerzas en cada barra. Varios resultados nos dieron negativos. Acá yo opté por no cambiar los sentidos ni los signos para no enredar el problema, pero si ustedes sienten que es más fácil cambiándolo, no hay ningún problema siempre y cuando sean coherentes con ese cambio. Así que bueno, creo que vale la pena por lo menos analizar analizar una barra. A ver, no sé. Ya, creo que en algún punto me da la impresión de que acá, en este valor, aquí ojo chicos, que me faltó un 0. Esta no vale 100. Vale 1000. Sí, porque esta vale 750. Esta fuerza vale 1000 por si acaso. La fuerza C sub X, así que por lo tanto E sub X igual vale 1000. Me comí un 0. Estas son 1000 newton. Y no sé qué más, esta está bien. Esta igual está bien. 125. Esta igual es la otra que hay que cambiar. 1000 newton. Ahí sí. Ahí sí, disculpen, me confundí con un valor. Ya, entonces, por ejemplo, si nosotros analizamos la barra, vamos a tomar la barra CD, que es la barra horizontal. Si nosotros construimos ahora, conociendo los valores bien, el diagrama cuerpo libre de esta barra, tenemos cierto al medio, tenemos una fuerza de 225 newton, que sería esta fuerza acá, la otra medio 0, y en cada lado, acá ahora sí vamos a corregir los signos. Bueno, esto vale 1000, ¿cierto? Esta igual vale 1000. Esta de acá. Así que tendríamos... Bueno, ahora sí vamos a corregir. Acá tenemos menos 1000 newton hacia la izquierda, así que acá vamos a dejar 1000 newton hacia la derecha.
1000 newton hacia la derecha y teníamos 100 newton o 125 hacia abajo negativo, así que acá vamos a dejarlo hacia arriba positivo. Estos son 1000 newton y 125. Y en el otro lado tendríamos lo mismo, pero al revés. Tendríamos 1000 newton hacia la izquierda y 125, o sea, o 100 hacia arriba. $100 newton y este es 1000 newton. Ahí sí. 100 hacia la izquierda y 100 hacia arriba. Ya, entonces, esta barra, ¿qué está pasando con esta barra? Tenemos estas dos fuerzas, esta de 1000 newton y acá está su reacción, ¿cierto? Esas dos fuerzas están produciendo compresión. ¿Ya? Esta barra está en compresión. Igual como hacíamos los análisis con la barra de dos fuerzas, acá podemos llegar a la conclusión de que esta barra está en compresión. La diferencia con los elementos que habíamos analizado hasta ahora es que esta barra tiene también cargas transversales. Tiene esta carga transversal, con transversal me refiero a que son perpendiculares a la barra, ¿cierto? Son perpendiculares. Acá hay puros ángulos de 90. Estas tres fuerzas que son transversales producen un fenómeno en la barra que se denomina flexión. ¿Sí? ¿Vale? Así como la compresión, lo que tiende a hacer es que la barra se acorte, ¿cierto? Tiende a deformarla de una forma en que la barra disminuye su longitud. La compresión, o sea, la flexión, lo que produce es que la barra, como lo dice el nombre, se flecte o se doble y quede como estoy marcando con la línea punteada. Pero bueno, estos todos son temas que se ven en resistencia a materiales y en mecánica de sólido. Acá simplemente los introduzco un poco para que sepan qué es lo que está produciendo cada barra o cada fuerza sobre cada barra. ¿Vale? Lo mismo pasa con las otras tres, solamente que las otras tres, ¿cierto? Hay que hacer un análisis adicional, digamos, porque habría que descomponer, por ejemplo, esta fuerza. Esta barra diagonal también está en compresión y en flexión, ¿cierto? Porque si nosotros descomponemos la fuerza que hay acá, tendríamos algo así, una fuerza transversal y otra fuerza que es axial compresiva. Así que eso, ¿qué más hay que tener en cuenta? Hay que tener en cuenta, ¿cierto? De que, por ejemplo, en cada nodo, acá, en el nodo de la barra de acá abajo, lo que hemos calculado son las componentes, pero en realidad la fuerza que ocurre ahí es una, que es el módulo de estas dos componentes, así que ese módulo se puede calcular fácilmente con el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Si esta era C sub X y esta era C sub Y, nosotros podemos calcular el módulo con simplemente Pitágoras, ¿cierto? 125 newton al cuadrado. Acá en el chat preguntan si torsión y flexión son lo mismo y no son lo mismo. Ya son dos efectos distintos. La flexión es la que podemos ver acá. Torsión es cuando un cuerpo gira en torno a su propio eje axial. O sea, si esto tuviera un momento aplicado, es que acá es difícil de verlo en el plano. Pero la torsión se produce cuando hay un momento aplicado en el mismo eje de la barra, por ejemplo. O sea, si la barra, por ejemplo, la mirásemos desde
desde acá, ¿cierto? La mirásemos de frente, supongamos que tiene sección transversal circular, y sobre esa sección se ejerciera un momento, ¿cierto? En la dirección de ese eje axial, eso produce torsión. Pero estas barras, estas fuerzas lo que producen son momentos flectores. Ya quizá acá me estoy adelantando, esto lo vamos a ver en una clase, después de la prueba, eso sí, para que queden mejor preparados para resistencia de materiales y mecánica de sólidos, pero en definitiva son efectos distintos. ¿Ya? Acá las fuerzas no están produciendo torsión, ninguna, pero sí flexión. Entonces, como decía, acá podríamos calcular el módulo. ¿Por qué es interesante calcular este módulo? Bueno, acá en realidad me va a dar 1007 newton, porque ese módulo es la fuerza real que está soportando el pasador aquí, ¿cierto? Yo acá esta barra estaba conectada con otra barra mediante un perno, un pasador, aquí, ¿cierto? Y ese pasador, la fuerza real que está soportando son estos 1007 newton. No está soportando ni 1000 ni 125, está soportando 1007 newton. Entonces, si yo quiero determinar, por ejemplo, qué diámetro tiene que tener este pasador para operar, ¿cierto? De una manera segura y óptima, tengo que considerar la fuerza completa que se está desarrollando ahí, que son 1007 newton, ¿ya? Eso a modo de acotación para que lo sepan. Lo mismo sucede en cada nodo. O sea, si por ejemplo acá tenemos un perno, acá tenemos otro, en realidad en cada punto de conexión, ¿cierto? Tenemos un perno. Y en cada perno se está soportando el módulo de la fuerza, no, no las componentes. Así que por ahí es importante tener en mente esto, hacer este cálculo. Profe, Dime. ¿y la dirección de esa fuerza C que usted dice al final va a ser la misma que la de la barra que se conecta con C en ese punto? A ¿O ver, no necesariamente? la dirección de la fuerza C está dada por las componentes. Sí, sí, claro. ¿Sí? Y yo puedo calcular esa dirección mediante un ángulo. Puedo definir, por ejemplo, ese ángulo y calculo tangente a la -1 del cateto opuesto, 125 sobre 1000 newton, y eso me va a dar como 7 grados. Ahí Ya, ok. calculo, Pero eso no ¿sí? necesariamente va a ser la dirección de la barra. No necesariamente la dirección de la barra, exacto. Ah, Porque, perfecto, porque perfecto. no es un elemento de dos fuerzas. Ya, ya, perfecto, gracias. Sí. Y esa dirección, lo cierto, es la misma que está en el otro punto de conexión. O sea, C sub X está conectada acá. Aquí igual tenemos un módulo, ¿cierto? Y el módulo es la misma y la dirección también. Pero no tiene por qué ser la misma dirección de la barra. De hecho, no lo es porque si fuera la misma dirección de la barra, solamente tendríamos componente X y la componente Y sería 0 y ahí sería un elemento de dos fuerzas como los ejercicios que hemos visto anteriormente. Así que eso, creo que no me queda nada más que agotar en este problema. No sé si alguien tiene alguna duda adicional. Bueno, parece que no. Así que vamos a ver ahora el segundo tipo de elemento, que son las máquinas. Las máquinas también básicamente son estructuras. La diferencia es que están diseñadas para transmitir y modificar fuerza, ¿ya? Más que abarcar una distancia o soportar una carga, están diseñadas para transmitir y modificar fuerza. Entonces, lo que hacen estas máquinas generalmente es tener una fuerza de entrada, ¿cierto? Que acá sería la fuerza P, que si ustedes se imaginan este alicate o esta tijera, uno aprieta, ¿cierto? El mango, ejerce una fuerza de entrada, ¿cierto? Y uno espera que
esta máquina transforma esa fuerza de entrada en una fuerza de salida que sea lo suficientemente intensa para cortar algo o para poder sacar un perno en este caso, etc. Generalmente uno busca que esa fuerza se amplifique, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, pusiera esta misma fuerza P, yo ejerciera esa fuerza P con los dedos sobre este alambre, supongamos que se está cortando acá, probablemente no lo podría cortar. Entonces se ocupa una máquina para amplificar esa fuerza, ejercer presión acá y cortar. Entonces eso, tenemos fuerzas de entrada transformadas en fuerzas de salida. Si dibujamos el diagrama cuerpo libre, si dibujamos el diagrama cuerpo libre de esta tijera, ¿cierto? Tendríamos las reacciones de estas fuerzas que habíamos visto acá. ¿Cierto? Esta fuerza Q es la fuerza que ejerce la tijera sobre el alambre. Entonces, por principio de acción y reacción, sobre el alambre se ejercería fuerza opuesta. Ese sería el diagrama cuerpo libre, por ejemplo, de la pinza completa. Y el objetivo generalmente en este tipo de máquinas es determinar la intensidad de la fuerza de salida en función de la fuerza de entrada. Entonces, si nosotros desmembramos esta máquina, o sea, separamos cada elemento de esta pinza, tenemos, además de las fuerzas de entrada y salida, las reacciones que se generan en el punto donde estaban conectadas, que son el punto A. Las cuales, ¿cierto?, se expresan en sus componentes porque no son elementos de fuerza y nos quedan estos dos diagramas cuerpo libre, ¿cierto? Tenemos las dos fuerzas de entrada, P y P, uno sobre cada mango, las dos fuerzas de salida, que son las reacciones, ¿cierto? En las partes de corte de la tijera, Q y Q, y en el punto A tendríamos, ¿cierto?, por el principio de acción y reacción, las reacciones que se producen en ese punto de conexión. A sub X y A sub Y, cada una, ¿cierto?, con sentido opuesto por el principio de acción y reacción. Entonces, bueno, acá podríamos, por ejemplo, plantear las ecuaciones de equilibrio. Podríamos plantear la ecuación de momento, ¿cierto? Momentar respecto al punto A, obteniendo esta ecuación, y despejamos y podemos obtener, por ejemplo, la fuerza de salida en función de la fuerza de entrada, ¿cierto? Que me va a dar que es mayor, ¿cierto? Porque por lo general esta variable A es mayor que esta B, así que me da que acá, ¿cierto?, la fuerza Q la estamos amplificando en función de la fuerza P. Y bueno, si queremos calcular también las fuerzas que se producen en el punto de conexión, simplemente hacemos las otras dos ecuaciones de equilibrio. A sub X nos va a dar 0 y A sub Y nos va a dar P más Q. P más Q. Entonces, básicamente es eso. Si se fijan, es muy parecido al procedimiento al que hemos realizado hasta este punto. Desmembramos la estructura, construimos los diagramas cuerpo libre y resolvemos con las ecuaciones de equilibrio. Lo único que cambia, ¿cierto?, es como el objetivo que tiene esta estructura, que es transmitir carga de un punto a otro y amplificarla. Entonces vamos a ver un ejemplo y con esto terminamos la clase, que es este de acá. Tenemos dos cilindros hidráulicos
dos cilindros hidráulicos controlan la posición del brazo robótico ABC, que es este horizontal. Si se sabe que en la posición mostrada los cilindros se encuentran paralelos entre sí, determine la fuerza ejercida por cada cilindro para la carga mostrada. ¿Cierto? O sea, acá los cilindros van a estar ejerciendo cada uno una fuerza sobre este brazo para soportar la carga que se especifica en el ejercicio. Y nosotros queremos calcular esas dos fuerzas. Así que vamos a ir a resolver este problema. Así que bueno, los principios acá son exactamente lo mismo, como que la configuración del problema cambia un poco, pero el procedimiento es el mismo. Lo que hay que hacer, ¿cierto?, es construir los diagramas de cuerpo libre de cada elemento y resolver. Entonces, vamos a comenzar construyendo el diagrama cuerpo libre del brazo ABC, ¿cierto? Que sería este brazo horizontal. En realidad yo creo que vamos a construir todos los diagramas primero para visualizar cómo se están transmitiendo las fuerzas y luego hacemos los cálculos. Así que acá tenemos el brazo horizontal, ¿cierto? Sobre ese brazo tenemos el cilindro hidráulico en el punto A y tenemos esta estructura de al medio que une los puntos F, B y D, que es una estructura, ¿cierto? Más o menos así, que tiene acá como un brazo. Y tenemos un último cilindro hidráulico que va conectado en el punto D, o sea, que va conectado más o menos por acá. Ya. Entonces, ¿qué fuerzas actúan sobre este cuerpo? Tenemos en el punto C las dos fuerzas externas. Esta fuerza horizontal, o sea, vertical, y la fuerza horizontal, aquí. Luego tenemos en el punto A, fíjense que el brazo, el cilindro hidráulico, AE, ¿cierto? Es un elemento de dos fuerzas, ¿sí? Tiene fuerzas aplicadas en A y en E. Así que es un elemento de dos fuerzas. Eso significa que la fuerza que transmite este cuerpo, ¿cierto? Su dirección es conocida, así que no es necesaria expresarla en componentes, solamente con una incógnita me basta. Vamos a ir poniendo las variables. Esto vale 160 newton, esto vale 80 newton, acá en el punto C. Este es el punto A. A esta fuerza la vamos a llamar fuerza AE, ¿cierto? Porque es la fuerza que transmite el cilindro AE, ¿cierto? Y esa fuerza se repite en el cilindro también. Acá, chicos, es importantísimo darse cuenta que en el punto A el cilindro hidráulico es de dos fuerzas. Si yo no me diera cuenta de eso, acá pondría dos incógnitas y el problema me quedaría con una incógnita más, lo cual podría implicar
que al quedarme una incógnita más, no me alcancen las ecuaciones de equilibrio y no pueda resolver. ¿Vale? Así que es importante darse cuenta cuáles cuerpos son de dos fuerzas y cuáles no. Acá teníamos 160 newton y acá 80. Ya. Ahora bien, en el otro cuerpo, el que está conectado en B, no es de dos fuerzas, porque tiene una fuerza en B, otra fuerza en F y otra fuerza en D. Así que en ese punto, en el punto B, digamos lo que está por acá, en el punto B sí que tenemos que poner dos fuerzas con dos incógnitas, ¿vale? Dos fuerzas. Vamos a poner una fuerza hacia arriba y vamos a poner una fuerza hacia la derecha. Hacia la derecha. Y esas fuerzas se repiten en el otro cuerpo. Hacia abajo, estas son las reacciones. Y hacia la izquierda. Entonces, aquí tendríamos, por ejemplo, B sub X. Esta igual es B sub X. Y esta es B sub Y. Y esta igual es B sub Y. Acción y reacción. Luego tenemos en el punto D, acá está conectado otro cilindro hidráulico que igual es de dos fuerzas, ¿cierto? Hay solamente dos fuerzas. Así que también conocemos la dirección de la fuerza que transmite ese cilindro. ¿Cierto? Vamos a suponer que acá viene hacia arriba, aquí, y por lo tanto sobre el cilindro irá hacia abajo. Y acá estaría la última reacción. Y a esta fuerza la vamos a llamar fuerza, el cilindro une los puntos G y D, así que la vamos a llamar F de G. F de G, F de G y F de G. Y me faltaría, acá en el punto F, tenemos un apoyo fijo, así que tendríamos en teoría también dos incógnitas. Dos incógnitas, una hacia arriba y la otra la vamos a poner hacia la derecha. FI y FX. Y así me quedarían los diagramas de cuerpo libre de las cuatro partes. Este paso yo diría que es el más importante en el problema. Porque una vez que tengo esto, ya luego se aplican las ecuaciones de equilibrio y se resuelve, ¿cierto? Pero si yo construyo mal este diagrama, o estos diagramas, luego, ¿cierto? Los cálculos que haga tampoco van a ser coherentes. Entonces, lo principal acá es identificar en qué puntos se conectan elementos de dos fuerzas y en cuáles no, para poner el número de incógnita indicado, ya que acá en el caso era en A y acá en el punto D. Este es el punto B y este es el punto F. ¿Vale? Así que ahora podemos resolver. Vamos a partir con esta barra con el brazo horizontal. Aplicamos la ecuación de equilibrio. Podemos hacer, por ejemplo, acá sumatoria de momentos en B. Para eliminar Bx, By, calcular FAE. ¿Vale? Pero acá necesitaríamos la dirección de esta fuerza. Y si se fijan acá, se forma un triángulo 3, 4, 5. Por los 300 y los 400 milímetros. Así que aquí tendríamos una dirección 3, 4, 5. Entonces, la componente, ¿cierto?, que hace momento acá
es la componente vertical. La componente horizontal no, porque pasa por el punto B. Así que tendríamos FAE por 4/5, ¿cierto? Esta es la fuerza, por las distancias al punto B, ¿cierto? Que son 150 milímetros por 150 milímetros en sentido horario. Sentido horario. Y luego tendríamos más 160 newton por este 160 newton de acá por 600 milímetros. Esto vale 600 milímetros. Esta distancia de acá. Por 600 milímetros y también va positiva. ¿Sí? También va positiva porque es también en sentido horario. Sentido horario. Así que acá despejando, me queda que la fuerza que transmite el cilindro hidráulico AE es de menos 800 newton. Menos 800 newton. Entonces, esto de acá vale menos 800 newton. Esto también. Y esto también. Entonces, este cilindro estaría en tracción. ¿Sí? Porque eso es lo que me pregunta. Me determine la fuerza ejercida en cada cilindro. Como acá lo puse en compresión y me dio negativo, en realidad el diagrama de cuerpo libre real, ¿cierto? Sería en tensión. O sea, este cilindro estaría en tensión. En tensión. Ya. Seguimos entonces con las ecuaciones de equilibrio. Hacemos, por ejemplo, sumatoria de fuerza en X. Seguimos trabajando en la primera barra, por si acaso. Sumatoria de fuerza en X igual a 0. Tendríamos B sub X. No, vamos a partir por la izquierda. Tendríamos la componente horizontal de esta fuerza, ¿cierto? FAE por 3/5 por 3/5 más BX y menos 80 newton igual a 0. Y acá, ¿cierto? Tendríamos que reemplazar el FAE por su valor real, que en este caso es de menos 800. Acá no corregí la dirección del vector, por eso mantengo el signo negativo. Menos 800 por 3/5, menos 80 newton. Paso sumando, restando, y acá B sub X me debiese dar un valor de 560. 560. Así que acá B sub X vale 560 newton. Lo mismo que su reacción. 560 newton. Y me queda una ecuación de equilibrio más. Sumatoria fuerza Ni igual a 0. Tendríamos la componente vertical, que son los 4/5, más B sub I menos 160 newton igual a 0. Acá de igual forma reemplazo esto por menos 800 y me queda que B sub I vale 800 newton. Positivos. Así que esto vale 800 newton. Y esto igual vale 800 newton.
¿Por qué calculé la fuerza en B si no me la pedían? Bueno, para trabajar ahora con este cuerpo B de F y poder calcular la fuerza de G. Así que ahora vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio. Ecuaciones de equilibrio en B de F. BDF, ¿cierto? Es esta pieza que tiene este bracito hacia acá. Así que vamos a aplicar las ecuaciones de equilibrio ahí. Voy a ver si puedo mover. No, si muevo esto voy a bajar ahí nomás. ¿Qué medidas conocemos? Sabemos que esto vale 400. Sabemos que esto vale 400 milímetros. Esto de acá. Y sabemos que esto vale 150, no 300. ¿Cierto? Desde aquí hasta este punto son aquí esta distancia igual vale 150, porque vale 300 menos 150, eso me da 150 más 150, 300. Así que bueno, aquí creo que cometí el error de dejar esto muy apretado. No sé dónde poner la cota. Bueno, esto vale 300. 300 milímetros. Y también el problema nos dice que los dos cilindros se encuentran paralelos. Así que si el cilindro AE tendría una inclinación de 3, 4, 5, acá este cilindro también tendrá esa misma inclinación. 3, 4 y 5. 3, 4 y 5. Así que aplicamos la ecuación de equilibrio que más nos convenga. En este caso, como queremos calcular f de g, podemos hacer sumatoria de momento en f. Sumatoria de momento en f igual a 0. Y tendríamos, ¿cierto? B sub i por 300 milímetros. Bueno, yo creo que voy a hacer el dibujo de nuevo porque en verdad creo que quedó demasiado encasillado ahí. No se entiende muy bien, así que rapidito vamos a hacer este dibujo nuevamente. Esa es la fuerza que queremos calcular. Aquí tenemos B sub i y B sub x. Y acá tenemos fx y fi. Las cotas que nos interesan son estas, 400 milímetros. 400 milímetros y esta de acá, que vale 300 milímetros. Y el otro punto que vamos a ocupar es, usando el principio de transmisibilidad, si nosotros proyectamos esta fuerza por el cilindro, llegaría hasta este punto G.
Voy a tratar de dibujarlo un poco mejor. Aquí. O sea, este punto de acá abajo. Este punto de acá. El punto G. Y esta distancia vale 200 milímetros. $200 milímetros. Este sería el punto G, este el punto F, este el punto B. No miento. Este el punto D, este el B y este es el F. Y acá está FX, esta es FI, esta es nuestra incógnita FGD o de G. Y acá estas son las fuerzas que ya conocemos, V sub I 800 newton y V sub X 560 newton. Y ahora sí podemos aplicar la ecuación de equilibrio, se ve bien cuál es el brazo de momento de cada fuerza. Estamos aumentando respecto a F, que es este punto de acá abajo. Entonces, V sub I va a producir momento por 300 milímetros. Por 300 milímetros. Por esta distancia de acá. Y en sentido horario. En sentido horario. ¿Vale? Luego tenemos V sub X. V sub X por 400 milímetros. Por 400 milímetros. En sentido antihorario. Así que va negativo. Y luego nos falta el momento de F de G. Si esa fuerza la dejamos en D, va a ser bastante complicado calcular su momento, así que lo óptimo acá es trasladarla al punto G, usando el principio de transmisibilidad, ¿cierto? La trasladamos en su línea de acción al punto G, y la gracia, ¿cierto?, es que en este punto, si la descomponemos, vamos a tener que su componente vertical no hace momento, solamente hace momento su componente vertical. La horizontal es la que no hace momento, perdón. Así que como ya conocemos la inclinación de esta fuerza, que es 3, 4, 5, tendríamos FGD por 4 quintos. Esta sería la componente vertical, que es la única que hace momento. Haría momento en sentido antihorario, así que va negativo, y por 200 milímetros. Por 200 milímetros, y esto igual a 0. Y se despeja simplemente FGD, me da un valor de 100 newton. De 100 newton, ¿vale? Que sería, acá me da positivo, así que este cilindro de 100 newton estaría en compresión. En compresión, ¿cierto? Me da que un cilindro, entonces concluyendo el problema, tengo un cilindro en tensión a 800 newton y tengo otro cilindro en compresión a 100 newton, ¿vale? Así que eso, quizás podríamos, para ir concluyendo, analizar qué es lo que pasa con el brazo AC. Si hacemos bien el diagrama de cuerpo libre de este brazo, ¿cierto? Tenemos las fuerzas que habían acá, aplicadas en el punto C, de esa manera. En el punto B igual teníamos dos fuerzas que las dos nos dieron positivas, así que estaban bien puestos los signos. Hacia arriba
y hacia la derecha. Y la fuerza que me dio negativa fue la de el punto A, que acá la había puesto hacia arriba y en realidad iba hacia abajo. Así. Ese sería el diagrama cuerpo libre real del brazo robótico, este que estamos analizando, ¿cierto? Tendríamos las componentes. Y los valores serían acá 80 newton. Esto vale 160 newton. Esto vale de acá 800 newton. Y esto vale 560 newton. Y acá esta fuerza nos dio de 800 newton en su módulo. No hemos calculado las componentes. Pero las podríamos calcular rápidamente. 800 por 3 dividido en 5. Esto me da 480. ¿Cierto? Lo cual es coherente. Tenemos 480 más 80 me da los 560 para que esto esté en equilibrio, y la otra componente me da 640. 640. De esa forma tenemos 640 más 160 contrarrestan los 800. Entonces, ¿qué pasa con esta barra? Está un poco más difícil de analizar porque está un poco más complicado ver si está en tensión o compresión, ¿cierto? Porque tenemos tres fuerzas axiales. Tenemos esta fuerza de acá, tenemos esta fuerza de acá y tenemos esta fuerza de acá. Entonces, si nosotros, lo que pasa con esta barra es que alguna parte de la barra está en compresión y otra está en tensión. Si nosotros vemos, por ejemplo, este segmento, ¿cierto? Podemos ver que hay fuerzas compresivas, ¿cierto? Entonces, esta parte está en compresión. Está en compresión. Sin embargo, la otra parte del segmento, si nosotros miramos, esta fuerza está tensionando, y desde el punto de vista de este segmento, esta fuerza también está tensionando. Así que esta parte está en tensión. O sea, tenemos un segmento del brazo en tensión y el siguiente está en compresión. ¿Sí? Eso es lo que sucede acá. Y bueno, y las fuerzas transversales, esta fuerza de aquí, esta fuerza de acá y esta fuerza de acá, están produciendo flexión. Están produciendo flexión. Así que así estaría esta barra. En tensión por un lado, compresión la siguiente parte y flexión, ¿cierto? En general, producida por estas fuerzas transversales. Así que eso, chicos. No sé si alguien tendrá alguna duda habiendo llegado a este punto. ¿No? ¿No hay ninguna duda? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo bien por mi parte, profe. Bueno, excelente. Bueno, lo principal acá, ¿cierto? Es hacer bien los diagramas cuerpo libre, ser estratégico
a la hora de escoger qué ecuaciones de equilibrio ocupar. Y también, ¿cierto? Poder ocupar, bien, por ejemplo, acá fue muy importante poder hacer uso del principio de traslación, de transmisibilidad, ¿cierto? Para trasladar esta fuerza del punto D al G y hacer más fácil los cálculos. Y también, ¿cierto? Estas conclusiones que sacamos al final también son importantes. Poder analizar cuál es la situación real de carga de una barra siempre también va a ser relevante, ¿vale? En este tipo de ejercicio. Así que bueno, chicos, si no hay consultas ni nada, bueno, la clase llega hasta acá, el día de hoy. Hasta acá entraría en la prueba, ¿sí? Hasta máquinas. El día miércoles vamos a hacer ejercicios de esto mismo, de estructuras y máquinas, para ir terminando, ¿cierto? De reforzar lo que entra en la prueba. El día viernes también habría ayudantía para los que necesiten un poco más de reforzamiento. Y el día jueves el taller. Así que eso, chicos. Si nadie más quiere comentar nada, yo me voy despidiendo. Que tengan una buena semana. Prepárense bien para la prueba. Y nos vemos el día miércoles. Gracias, profe, que esté bien. Nos vemos. Profe, que esté muy bien. Igual. Profe. Chao, chao.